Protégelos, cúbrelos, papito lindo, con tu preciosa sangre y permite, Señor, que en los próximos cultos puedan estar con nosotros, Padre. Ahora te suplicamos que el consejo de tu palabra no regrese, Señor, a ti vacío, sino que cumpla ese bendito propósito por el cual tú la has enviado, por el cual tú nos has traído, Señor, esta noche a este lugar. Confiamos y confesamos de que tuyo es el reino, Señor, tuyo es el poder y tuya es la gloria, papito lindo. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga, sean bienvenidos una vez más cada uno de ustedes a la casa del Señor. Decimos amén. Bueno, uno de estos días, mis amados hermanos, empecé a hablar de este tema. Le cambié el nombre, pero básicamente es lo mismo, mis amados hermanos. Lo hemos titulado Renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Vamos a ir avanzando porque ya hay cosas que ya las expliqué. Ya llevo como 2 días hablando de este tema en diferentes lugares, eso sí. Y dice Isaías capítulo 43, versículo 18, ¿qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Con el pasado, dice claramente ahí, no recuerdes ni pienses más, dice, en las cosas del pasado. Amén. Y lamentablemente, mis amados hermanos, cuando hablamos de el pasado, son las cosas que más vivimos pensando y en las cosas que más vivimos recordando. Luego dice, yo voy a hacer algo nuevo. Esa palabra es la clave del título. Renueva un espíritu recto. Ahí está la palabra renueva, ¿verdad? Dentro de mí. Es esta misma palabra que dice, yo voy a hacer algo nuevo. Amén. Entonces, si algo tenemos que entender, mis amados hermanos, es de que nosotros tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Decimos amén. Pero que la mayoría, mis amados hermanos, de nuestros conflictos, de nuestras penas, de nuestras pruebas, de nuestros sufrimientos, aflicciones, pongan el nombre que le quieran poner, tiene que ver, mis amados hermanos, con la inestabilidad de nuestro espíritu. Amén. Con la falta de renovación del espíritu. Dice, yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Esto, como repito, ya lo expliqué, solo lo estoy leyendo. Pero la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que para que haya algo nuevo, tiene que haber un reinicio, un nuevo comienzo, tiene que haber equilibrio, tiene que haber una puerta, tiene que estar Dios, nos transforma y nos cambia. Perdónenme que vaya rápido, pero repito, esto ya lo hablé. Y esta es la base que le da título a nuestro tema, ¿verdad? Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y luego, ¿qué dice? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por tercer vez, repito esto, de que aquí el salmista David escribió el Salmo 51 cuando lo confrontan, cuando viene Natán. Ya sabemos la parábola que Natán le contó, ¿verdad? Y al final le dice, ese eres tú. Ya que su pecado había sido manifiesto, había salido a luz, él empieza a escribir el Salmo 51. Y saben que empieza diciendo, contra ti solo he pecado. Lo que ya les he dicho, mis amados hermanos. Y luego él dice, después de que confiesa su pecado, renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo hemos dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que lo llevó a él a pecar? El viejo espíritu que tenía. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros? Lo decíamos en el culto, lo decía en el discipulado de ayer, a que hay algo en lo que tenemos deleite, pero luego es una carga, la falta de renovación de nuestro espíritu. ¿Qué es, mis amados hermanos, lo que nos lleva a nosotros? Ponemos un ejemplo con el matrimonio, por ejemplo, cuando nos estábamos enamorando, ¿ustedes creen, mis amados hermanos, que los defectos del cónyuge que se manifiestan en el matrimonio, creen que no los tenía? Los tenía, pero ¿por qué no se le miraban? Porque la Biblia dice que el amor, el perfecto amor, cubre todas las faltas.
echa fuera también todo el temor. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque ¿cómo es posible de que cuando era puro amor, estaba en esa etapa del enamoramiento, las faltas no se veían? Pero cuando se casa, ya no lo aguanta. Si son las mismas faltas que tenía cuando eran novios, las mismas. ¿Qué pasó? Que ahora ya de casados ya las ve y de novios no. Porque estamos conviviendo, dice, está bien, pero según lo que estamos hablando, ¿por qué de novios no se miraban los defectos? ¿Y por qué ya de casados sí se miran los defectos? ¿Por qué? Porque no hay renuevo. Porque en la convivencia, como dice hermana Maritza, uno va conociendo cosas que, ni modo, ¿verdad? Cuando eran solo novios, pues se miraban y luego cada quien para su casa. Pero ya viviendo juntos, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que renovar el espíritu. Porque si el espíritu no se renueva, entonces por eso estoy diciendo, aquello que de novios me causaba deleite, ahora es una carga. Pero si es el mismo hombre, es la misma mujer, ¿por qué ahora es una carga? Por lo mismo, mis amados, porque no se ha renovado. Porque ustedes y yo tenemos que estarnos renovando constantemente. Amén. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando tú y yo empezamos a ver los errores de los demás y los errores de los demás me cargan, ¿será que tienen la culpa el otro o será que yo necesito renovarme? ¿Por qué? Miren, los únicos errores que a mí deberían de causarme daño son los míos. Con mucho respeto, ¿qué me importa a mí si ustedes cometen errores? ¿Por qué me voy a cargar yo por sus errores? Y los que van a pagar las consecuencias de sus errores soy yo. ¿Yo voy a pagar las consecuencias de sus errores? No, mis amados, ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué me voy a cargar por sus errores? Porque lo que me falta es un espíritu que se renueve. Ya renovado, vamos a seguir viendo los mismos errores. ¿Pero qué me interesan a mí sus errores? Suficiente tengo con tratar de mejorar yo como para estarme preocupando por sus errores, como para que sus errores me carguen. ¿Qué necesito? ¿Necesito que ustedes sean perfectos para dejar de cargarme por sus errores? ¿Qué necesito entonces? Lo que necesitamos es renovar. Bueno, mejor no, les iba a decir algo, pero mejor no. Ok, nada más lo leo, mis amados. Encontré 18 formas, 18 maneras que la Biblia muestra de cómo el espíritu se renueva. Solo se las voy a leer y vamos a hablar de la primera, que aquí es la segunda. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a hablar de esta. Dame un espíritu nuevo y fiel. Entonces, ¿cómo sé que mi espíritu se está renovando? Cuando mi espíritu es, vean, nuevo y fiel. Amén. Otra versión dice, renueva en mí un ruaj, que es la palabra espíritu, inflexible. Otra dice, pon un espíritu nuevo y leal en mí. Renueva en mis entrañas, vean esto lo dice diferente, el espíritu de rectitud. Renueva en mi interior, este es un espíritu de ayuno. Renueva un espíritu correcto, dice, desde mis intestinos. Vean esta, vamos a detenernos un momentito acá, porque esta dice, haz que mi fe sea plena de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a cargarnos, mis amados hermanos? Porque miren, pues, esto yo ya se los pregunté, pero se los vuelvo a preguntar. ¿Por qué el salmista David, si él era el rey, por qué cometió el pecado que cometió? Mandó a matar a Urías, le quitó la esposa, adulteró, y todavía el fruto de ese pecado se muere. No fue cualquier cosa lo que él hizo. Y todavía con esto, miren, es que esto hasta ahorita me acordé, cuando el profeta Natán lo está confrontando y le dice, bueno, después le dijo, ese hombre eres tú, dice David,
El hombre que hizo esto, el que le quitó la corderita, que pague 4 tantos más a todos sus hijos. Y los hijos sufrieron problemas sexuales y problemas de violencia. A tal punto que imagínense ustedes que Absalón se terminó acostando, dice la Biblia, que a la vista de todo el pueblo, con las concubinas de su padre. ¿Qué hubiera pasado? Ya lo pregunté, ya tienen que tener la respuesta. Si David no se renueva, ¿qué hubiera pasado si David no le dice al Señor: renueva un espíritu recto dentro de mí? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Vuelve a pecar, sigue pecando, sigue matando, sigue atando a sus hijos, pero como pidió una renovación de espíritu, llegó a ser conforme al corazón del Señor y los pecados que había cometido, ¿dónde se quedaron? Si no hizo cualquier cosa, miren qué tremendo: mató a Urías, adulteró, le quitó la esposa y ató a sus hijos. ¿Y dónde quedaron esos pecados? Él dice en el Salmo 51: lava, limpia y borra mi pecado, mi maldad, mi iniquidad, mi transgresión, mi rebelión. Se los quitaron. ¿Pero por qué se los quitaron? Porque Él dice: renueva, 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 renueva un espíritu recto dentro de mí. Y cuando nuestro espíritu esté renovado, les digo algo: el mundo, mis amados hermanos, va a seguir siendo el mismo. Pero como nosotros ya fuimos renovados, no nos va a afectar. Pero si no somos renovados, el mundo va a ser el mismo, y nosotros, con falta de renovación, vamos a seguir siendo peores en lugar de decir los mismos. Entonces el mundo puede girar, mi amado hermano, y que pase lo que tenga que pasar, y dijo alguien por ahí, y que el sol salga por donde quiera salir. Pero si yo estoy renovado, ¿por qué voy a sufrir? Porque si yo estoy renovado, sé quién soy, sé a quién le sirvo, sé a dónde voy, y me pueden hablar, venir, decir, juzgar, criticar, lo que sea. Pero como tengo un espíritu renovado, no me va a afectar. Veamos esta otra versión, ya nada más la voy a leer porque quiero avanzar. Dice: renueva todas las partes de mis reacciones emocionales privadas y pone en mí un espíritu nuevo, uno que sea constante. Renueva un espíritu que persevere dentro de mí. Dame integridad, dame un espíritu alineado con la voluntad divina. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. Y la última versión que encontré, que lo dice diferente, dice: renueva la firmeza de mi espíritu. Ok, vamos a explicar la primera. La primera que les coloqué es esta: renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que vamos a hablar. Pero ahora vamos a hablar de: dame un espíritu nuevo y fiel. Miren, yo lo había hecho ahí en una diapositiva, los 3 puntos, pero ayer que lo estaba explicando dije: casi no se ve, entonces mejor lo hice más grande y puse cada punto en una diapositiva, se mira mejor. Entonces lo que vamos a empezar a ver, mis amados hermanos, son, mejor dicho, características que ustedes y yo tenemos que ver primeramente si las tengo. No se trata de empezar a ver para el lado, para ver si él la tiene, para ver si él lo tiene. No lo tiene, tiene un espíritu viejo. No, se trata de ver si las tengo. Y si no tengo estas características, pues ¿qué es lo que le tengo que pedir al Señor? Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahorita estamos hablando nada más de renueva. Creo que ni de eso vamos a terminar de hablar, porque hay tantas cosas que hablar, mis amados hermanos. Imagínense, son 18 puntos. ¿Cuándo terminamos de hablar de los 18? Probablemente hoy sea la última vez que yo predique de esto. Después vamos a hablar de otras cosas. Ok, vamos. Entonces dice: cuando el Señor está renovando el espíritu dentro de nosotros, ese espíritu tiene que ser nuevo
pero también fiel. Un amén. Nuevo y fiel. Hoy tengo buen tiempo, gracias a Dios. Espero no se me duerman, hermano. Vean pues, un espíritu nuevo y fiel. Dice, vamos a leer primero el comentario y después leemos la base bíblica. Es una transformación radical. Amén. Yo les he explicado esto en más de alguna oportunidad, que la Biblia muestra que el ser radical es que tu sí sea sí y que tu no sea no. Dice después, todo lo demás procede del mal. O sea, por ejemplo, tú y yo decimos a tal cosa, sí, ahí voy a estar. Pero después resulta que quedamos a las 6 de la tarde, digamos, y a las 6 menos cuarto, ¿les ha pasado algo así? Que ustedes quedan con alguien a las 6 en punto y a las 6 menos cuarto, ¿qué pasa? ¿O no les ha pasado? ¿Los llaman o les dejan un mensajito? No puedo. ¿Es eso ser radical? No. Dice la Biblia que tu sí, palabras de Jesús, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Todo lo demás, como quien dice un tal vez, a lo mejor, ¿quién sabe? Viene del mal, dice. Miren qué tremendo. Todo lo demás viene del mal. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Por ejemplo, la misma historia, quedamos a las 6. Mire, disculpe, no puedo. ¿Cómo se queda el otro? Sabiendo cómo se queda la otra persona. ¿Sabiendo qué? Sí, pero si le digo que no podía. ¿Y cómo se queda el otro? ¿Y por qué se queda esperando si le digo que no puede? Ay, hermano. Segunda cosa es que le haya dicho sí y que después diga no voy a llegar, pero si le digo no puedo, ¿por qué se va a quedar esperando? Si le está diciendo claramente que no puede, ¿sí? Por eso dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Pero si a la hora, ay mire, disculpe, pero viera que no voy a poder llegar, dice la Biblia, no lo digo yo, eso proviene del mal. Eso es lo que nos demuestra que nuestro espíritu no está renovado. Porque a veces, mis amados hermanos, mejor sigo leyendo. Entonces, es una transformación radical. Cuando hay un espíritu nuevo y fiel, tú y yo somos transformados porque somos transformados. No andamos a medias, no andamos hoy sí, mañana tal vez, o a lo mejor. No, ¿me doy a entender con eso? Si hemos decidido, mis amados hermanos, buscar de Dios, dice la Biblia, ¿quién nos separará de Él? Da un listado muy largo de muchas cosas y al final dice, nadie, nada nos separará del amor de Dios. Entonces aquí es donde tú y yo tenemos que analizar, mis amados, mis amados hermanos, qué tanta transformación en realidad nosotros hemos recibido de parte de Dios hasta el día de hoy, o ahora bien, o qué tanta transformación aún me hace falta. Amén. Porque cuando el Señor está renovando un espíritu recto en nosotros, nos transforma de una forma radical. Hay un corito que dice por ahí, no voy a volver atrás. Otra versión dice, no quiero volver atrás. Dentro de las dos, ¿cuál les gusta más? ¿No quiero o no voy? ¿Cuál es más radical? ¿No quiero volver atrás o no voy a volver atrás? No voy a volver atrás. Entonces, si tú y yo hemos tomado una decisión, mi amado hermano, y queremos que el Señor renueve nuestro espíritu, tienes que tener una cosa clara: la transformación va a ser radical. ¿Alguna vez alguno de ustedes vio una película que se llama A Medias Tintas?
¿No la han visto? Apunten, vayan a buscarla a YouTube. Así se llama, A Medias Tintas. A Medias Tintas, así se llama. Es de una iglesia. Bueno, ahí son dos iglesias, digámoslo así. Y hay una iglesia en donde todo lo hacen a medias. Todo lo hacen a medias. Me acuerdo de una pareja. Esa pareja tenía una hija. Y la pareja iba a la iglesia, pero se iba a bailar, andaban tomando, fumaban y luego iban a la iglesia. Y eran cristianos. La hija resultó embarazada por el estilo de vida que los papás y la hija llevaban. Y cuando la hija resulta embarazada, los papás dicen: ¿pero qué hicimos mal, Señor? ¿Por qué esta niña nos paga así? ¿Qué hicimos mal? ¿Alguien me puede decir qué hicieron mal? Todo. Porque iban a la iglesia como un club social, pero nunca hubo una transformación genuina. En medio de la película hay un doctor, que el doctor es adúltero, pero miren, ¿qué entienden por eso? Tiene dinero. Y como tiene mucho dinero, el pastor convoca a ese doctor adúltero a la junta de reuniones donde están solo los líderes. El asunto es que otro pastor de la misma iglesia se da cuenta que ese doctor anda en adulterio. Llega con el pastor general y le cuenta lo que está pasando. ¿Y qué creen que hizo el pastor general con el adulterio? El doctor, que tenía mucho dinero, no hizo nada, porque como por debajo le pasaba una ofrendita, no hizo nada. Entonces el pastor que denunció el adulterio se terminó yendo de esa iglesia. Véanla, espero que no se sientan identificados, pero véanla. ¿Cómo se llama? A Medias Tintas. Es una película mexicana, pero deja un mensaje, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque si tú y yo hemos decidido buscar a Dios, Él no te va a transformar a medias. Él o te transforma, porque escrito está: la obra que Él comenzó, Él es fiel y es justo y la terminará. ¿El problema cuál es? Él es fiel, Él es justo. El problema es que yo un día sí quiero y el otro día tengo mi espíritu envejecido, tengo mi espíritu cargado, tengo mi espíritu con un montón de situaciones. ¿Y qué es lo que dice acá? Que el espíritu nuevo es fiel, pero que esto que tiene que ver es una transformación radical. O cambiamos, porque a medias escrito está: mejor te hubiera sido ser frío o caliente, y no a medias tintas, y no a medias. O somos cristianos de verdad, según la Biblia, mis amados hermanos, o corremos el riesgo, lo dice la Biblia, de que nos vomiten. Amén. Si hemos decidido seguir a Cristo, Él se va a encargar en el camino, mis amados hermanos, de cambiarnos a su manera, a su imagen, a su semejanza. ¿Decimos amén? Miren, pues ustedes y yo sabemos que cuando la Biblia habla del matrimonio, dice el apóstol Pablo, hablando del matrimonio, de la unión del hombre y la mujer: y digo pues esto, dice, repito, hablando del matrimonio en relación a Cristo y a la iglesia. ¿Alguien me puede ayudar? Uno solo mencionen. ¿Cuáles son uno de los problemas que se repiten en todos los matrimonios? ¿Cuál sería un problema que todos los matrimonios tienen? ¿Que se casaron, pastor? A la falta de comunicación. ¿Están de acuerdo? ¿Será un problema que todos los matrimonios tienen?
¿O será uno que es que no cambia, pastor? Que ella quiere que él cambie, ¿sí o no? Ah, no, aquí no hay nadie que quiera que el esposo cambie, entonces, gloria a Dios. Y él quiere que ella cambie. Ya se me olvidó qué les iba a decir, el ejemplo. El asunto es, mi amado hermano, de que todos queremos que todo el mundo cambie. Ya me acordé. Ok, eso pasa en el matrimonio. Y vuelvo a repetir. Y dice la Biblia, repito, hablando del matrimonio, dice, y esto lo dice en relación a la unión de Cristo con la iglesia. Cristo es el novio, Cristo es el esposo, y la iglesia, la novia, la esposa. Amén. Y si nos casamos y Cristo fuera como nosotros, ¿qué va a querer? ¿Qué va a ser lo primero que va a querer? Que cambiemos. ¿O será que ya nos podemos casar con Cristo? ¿O será que todavía está esperando que cambiemos? ¿Será que está esperando que cambiemos todavía? Ok. ¿Y entonces qué solvencia tenemos para decirle al otro que cambie? Si Cristo todavía está esperando que nosotros cambiemos. Pues queremos que las cosas cambien en casa, ¿sí o no? Ah, gloria a Dios. ¿Quién tiene que cambiar primero? Yo. Pero ¿cuándo voy a empezar a cambiar? Cuando mi espíritu esté renovado, nuevo. Entonces ya con un espíritu renovado vamos a ver los mismos errores en el cónyuge, en aquella persona, cualquier persona, pero como mi espíritu está renovado. Pensemos que el problema puede ser que se baña y deja la toalla mojada ahí en la cama. Un espíritu amargado, ¿qué es lo que va a hacer? Se la tira, tal vez hasta la basura. Por la bendita toalla todos los días problema. Pero un espíritu renovado agarra la toalla, me gozaré. La lava, la cuelga, y después llega el esposo, y la toalla que dejé aquí, ya la lavé, mi amor, ya te la tendí. I love you, baby. ¿Es la misma toalla, sí o no? ¿Qué marcó la diferencia? El espíritu renovado. ¿Nos hará falta que nos renueven el espíritu? ¿Verdad que sí? Yo digo que sí. Nos hace falta que nos renueven el espíritu. ¿Por qué, mis amados? Porque por cosas sin sentido, por cosas sin valor, nos frustramos. Cambiemos nosotros. Y si nosotros cambiamos, el otro, repito, va a seguir probablemente igual, pero como yo ya tengo mi espíritu renovado, lo que yo tengo alcanza para él, alcanza para ella. Pero si yo no cambio, le voy a exigir cambios al otro. Amén. Y si el cónyuge no es tan espiritual como pensamos o como necesitamos, miren, yo las bendigo, mis amadas hermanas. ¿Dicen amén? Pero hay un detalle, dijo Cantinflas. Mejor sigamos, ya las bendije nada más. Dios no solo cambia el comportamiento, sino también nos vuelve al origen de nuestra esencia.
No solo nos va a cambiar el comportamiento, la forma de ser, de actuar o de pensar, sino nos devuelve la esencia. Con una esencia, con la esencia de Cristo, mis amados hermanos, en nuestra vida, ¿con quién nos vamos a enojar? ¿Por quién nos vamos a amargar? ¿Qué nos va a hacer daño? Nada. Porque tenemos la mirada puesta en Cristo, y aunque a Él lo crucificaron y le quitaron la vida, ¿qué dijo Él? Que soportó esa cruz porque Él sabía que sería feliz. ¿Y quiénes éramos su felicidad? ¿O quiénes somos su felicidad? Nosotros. O sea, por nosotros soportó Él esa cruz. Porque Él sabía que un día nos iba a alcanzar a nosotros, por eso era feliz. Ok, vean qué dice entonces la Biblia acá. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo, escuchen, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón. Esa versión dice de carne, pero el original dice un corazón sensible. Entonces, ¿por qué es, según esta cita, que muchas personas no tienen un espíritu nuevo y un espíritu fiel? Porque dice ahí: les pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, pero les voy a quitar de la carne el corazón de piedra. Entonces, ¿qué impide, mi amado hermano? Porque este no es trabajo mío como pastor, no es trabajo tuyo como oveja, es trabajo de Dios. Dios es el que renueva nuestros espíritus cuando vamos y se lo pedimos. Amén. Pero ¿qué lo impide? Dos cosas: el exceso de carne y el corazón de piedra. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué se endurece un corazón, mis amados hermanos? Miren, los científicos dicen que el corazón se puede endurecer literalmente. El órgano se puede llegar a endurecer. ¿Pero qué lo endurece? Miren, pues por ejemplo, ustedes se esforzaron, tal vez hicieron un esfuerzo así en su economía. Ok, sembraron, dieron: le voy a dar este plato de comida a mi esposo, a mi esposa, porque es su preferido. Y ustedes se esforzaron para buscar agradar. Y cuando llega el infeliz, digo el esposo, y eso tan feo que hiciste, ¿qué es? Es que es tu plato, pero es un plato, pero eso se te quemó, qué feo, no tenés otra cosa. Estoy diciendo tal vez algo demasiado exagerado, tal vez. ¿Cómo se va a poner el corazón de ese hombre o esa mujer que se esforzó? Duro, se va a ir endureciendo. Pero ¿y si hay un espíritu renovado? Primero le tiro la comida en la cara y después que me lo renueven, pastor. ¿Me doy a entender? O sea, situaciones, mis amados hermanos, gente que nos va a intentar amargar, dardos del enemigo, del maligno, para amargarnos, van a ver. Pero si yo tengo un espíritu renovado, así como viene, así se va, me da igual. Ok, no lo quiso, más mejor. Mientras menos burros, más mazorcas, dijo alguien por ahí. No se lo quiso comer, me lo como yo. Venga a nosotros tu reino, Señor. Ah, no, pero en un momento de enojo, ¿qué se puede llegar a hacer? No lo quiso, pues lo voy a tirar todo a la basura, que aguante hambre. O sea, ¿se dan cuenta? En la misma situación, el mismo problema, la misma dificultad. ¿Cómo actúa una persona con un espíritu renovado y cómo actúa una persona en su carne con un corazón de piedra? Entonces el problema, mis amados hermanos, no está en ser cristianos o en no ser cristianos. Amén.
El problema está en la falta de un espíritu renovado. Ok, avancemos. Seguimos con el mismo todavía. Un espíritu nuevo y fiel. La fe. ¿Qué necesita un espíritu nuevo y fiel? Fe. La fe representa la fidelidad de espíritu y es la evidencia de un espíritu transformado y confiable. Nada más les doy la cita. Gálatas 5, 22 y 23 habla del fruto del espíritu, y dentro del fruto del espíritu está la fe. Miren, si algo ustedes y yo no podemos perder, mis amados hermanos, es la fe. Ustedes y yo que anhelamos cambiar o que alguien cambie, tenemos que tener fe. A su tiempo va a cambiar. Tal vez va a cambiar ya cuando estés ahí en el ataúd. Tal vez eso va a ser lo que lo va a hacer cambiar. Ni un amén. Pero de que cambia, cambia. ¿Qué le hace falta? Morir. Menguar. Miren pues, vamos a ver si me voy a entender con esto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ustedes y yo sabemos que empezaron a renegar, empezaron a hablar, a murmurar, a hablar mal. Todos, casi todos los que iban ahí andaban hablando mal, menos uno, que se llama José. ¿Alguien sabe por qué José no hablaba mal? Porque José iba muerto. José dice: cuando salgan de acá, se llevan mis huesos. Y ahí andaban cargando los huesos de José. ¿Por qué José no hablaba mal? ¿Por qué José no murmuraba? ¿Por qué José no sufría nada? Porque José ya iba muerto. ¿Y qué tiene que ver eso? De que eso es lo que ustedes y yo necesitamos, mis amados hermanos, para tener un espíritu nuevo y fiel. El apóstol Pablo decía: yo todos los días muero. O en otras palabras, yo todos los días menguo. Juan el Bautista decía: porque necesario es que yo mengüe y que él crezca. Y como no quiso menguar, lo mataron. Miren, este es interesante. Vamos a leer la cita primero y después el comentario. Aquí está hablando de Caleb. ¿Alguien sabe qué significa Caleb, mis amados hermanos? Vean, solo vean el significado. Significa perro. No sé si se animarían a ponerle un nombrecito así a un hijo. Yo le dije a alguien por ahí: Caleb significa perro. ¿Y cómo creen que le pusieron? Caleb. Pero cada quien con sus perros, contigo con sus Caleb. Vean esto pues. Números 14:24 dicen: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué dice en amarillo? Otro espíritu. Y decidió seguirme plenamente. Entonces, para seguir al Señor plenamente, ¿qué se necesita? Otro espíritu. A veces, mi amado hermano, miren, esto nos pasa a todos. Pastor, apóstol, sea lo que sea, en el pensamiento se nos pasan un montón de cosas. Y a veces, sí. Yo le decía a la pastora hoy, en son de broma, como que ¿por qué no mejor nos dedicamos a la pesca? Era broma, no van a creer que era cierto. A veces, mis amados hermanos, no tenemos ánimos de nada. ¿Qué necesitamos cuando estamos así? Otro espíritu. Otro espíritu. Amén. Entonces la pregunta es: si hasta el día de hoy sentimos como que no hemos logrado dar una talla, no hemos logrado cambiar como quisiéramos, o como mi esposa quiere que yo sea, ¿qué necesito? Si yo sé que no lo he logrado, ¿qué necesito? Un espíritu nuevo. ¿Y qué fue lo que tenía Caleb? Otro espíritu. Un espíritu nuevo.
Entonces, cuando estemos así cabizbajos, preguntemos, ¿no será que lo que necesitamos es otro espíritu? ¿No será que lo que necesitamos para que todo cambie en casa es otro espíritu? Pero lógicamente de parte de Dios, ¿verdad? Amén. Ok, y vean qué dice Josué 14, 8, 9. Yo en cambio, aquí está hablando Caleb, seguí fielmente al Señor mi Dios. Entonces vean las características que tenía Caleb. Quizá por eso a la gente le gusta ponerle ese nombre a sus hijos, pero el significado es horrible. Caleb tenía otro espíritu y decidió seguir fielmente al Señor su Dios. ¿Pero por qué fue fiel? Porque tenía otro espíritu. Ok, vamos al lado amarillo. Otro espíritu implica una actitud distinta, fidelidad y obediencia. Caleb no se dejó influenciar por el miedo. Su fidelidad fue reconocida por Josué y por Dios. Nos gustaría que Dios dijera de nosotros que somos gente fiel, mis amados hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gustaría, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿y qué dirá ahorita de nosotros? Ay, ahorita mejor que no diga nada, pastor, usted siga predicando y después hablamos. ¿Qué dirá de nosotros ahorita? O sea, ¿será que tendremos esa convicción? Miren, yo conocí una mujer. Esta mujer en medio de sus dificultades, ¿saben qué me decía? Mire, pastor, yo sé que si el Señor viniera ahorita, yo sé que me quedo, Yo, ¿cómo así? Decía yo. De que si el Señor viniera ahorita, yo sé que me quedo, ¿No se supone que nuestra seguridad debería de ser de que si Él viene ahorita, esa debería de ser nuestra seguridad? Nos vamos, ¿sí o no? Está bien, pastor, que les vaya bien, ahí me avisa dónde van a estar. No, nos tenemos que ir todos, pero con un espíritu nuevo, con otro espíritu. No sé si preguntarles esto, mis amados hermanos, pero a veces no se cansa uno mismo. Los iba a preguntar de otra forma, pero mejor no. ¿No ha llegado algún momento en su vida en el que se han cansado de ser como son? Yo sí me he cansado de ser como son, por eso me voy a descansar. Sí, yo creo que a todos en algún momento nos llega esa etapa. Y si no te ha llegado, te va a llegar, mi amado hermano, mi amada hermana. Yo ya no puedo seguir igual. Algo tiene que cambiar, algo más tengo que hacer. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que recibir? Otro espíritu. Otro espíritu. ¿Por qué? Porque si seguimos con el mismo espíritu, vamos a seguir poniendo la mirada en las mismas cosas y nada va a cambiar. Lo delicado es de que si no me cambian el espíritu, voy a dejar de serle fiel a Dios. ¿Por qué Caleb le fue fiel a Dios? ¿Por qué Josué le fue fiel a Dios? Porque ellos tenían otro espíritu. Porque los dos decidieron servirle al Señor. Y sabemos que de todos los que salieron de Egipto, los únicos dos que entraron fueron ellos dos. Todos los demás que salieron de Egipto se murieron en el desierto. El mismo Moisés se murió en el desierto. Vamos a darles un segundo punto, ¿verdad? Miren este, vamos a ver, es que hay uno aquí. Sí, aquí viene. Con este voy a terminar, pero es un segundo punto, pero he dividido en 3. Ahí voy a dejarlo por hoy. Vean, esta es otra versión. Cuando aquella decía renueva un espíritu recto dentro de mí, esta me gusta mucho. Dice renueva en mí un ruaj inflexible. La palabra ruaj es la misma palabra espíritu, solo que ahí está escrita en hebreo, pero es lo mismo. Ruaj, espíritu. Un ruaj inflexible. ¿Qué entienden ustedes por algo inflexible?
que no cambia, que no se puede doblar. Ya, vean esto, dice acá, vamos a leer primero el comentario, después leemos la cita. Un espíritu inflexible es un espíritu firme en la fe, que no se deja, vean, no se deja corromper, no se deja desviar, ni se deja contaminar. Les voy a preguntar, yo no sé si me van a responder. Si quieren me responden, si no, no me responden. ¿Alguna vez, mi amado hermano, has dejado de congregarte porque te enojaste, por enojado, por enojada? Si quieren me responden, si no, no tengan pena. Ok, pensemos que la respuesta es, como dicen ustedes acá, jamás. A mí me da risa cuando dicen jamás. Pensemos que la respuesta es sí. La verdad es que sí, pastor. A veces me he enojado con usted y he dejado, ay, dijeron ustedes y yo, un pancito de Dios, hermano. Así me dijo un día una muchacha, ¿vos por qué decís que yo soy así? Si yo soy un pan de Dios, pero mordido por Judas, le dije. Ok, cuando alguien tiene un espíritu inflexible, si sabe que va a buscar de Dios, ese espíritu no se corrompe, no se desvía, no se contamina. El mundo puede hacer lo que quiera, que yo he decidido seguir a Cristo, dice el Corito. No vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Venga lo que venga, si hay culto, yo me congrego. Yo los bendigo a todos, mis amados hermanos, porque yo sé que todos hacen un esfuerzo por venir y congregarse. Nadie viene de cerca. Amén. Pero tengo un par aquí a mi izquierda que no voy a decir quiénes son. No las voy a ver para que no vean que son ellas dos. No tienen carro, mis amados hermanos. Y están aquí tempranísimo. Después ahí hay que ir a dejarlas allá. Pero no falta. Y hay muchos que tienen carro, no uno, ni dos. Y ni así, ¿no? No me voy a echar flores, ¿verdad? Pero tienen la bendición de que si los deja el bus, nosotros los vamos a dejar. ¿Por qué no? ¿Y saben por qué lo hago, mis amados hermanos? Porque cuando yo vine a esta nación, cuando venimos a esta nación, nos iban a dejar a la puerta de nuestra casa. Los hermanos que tenían carro nos encontraban en la calle y nos iban a dejar a la puerta de nuestra casa. Entonces, ya nosotros se podría decir, ya cosechamos. Amén. Y todo aquello que en su momento alguien nos dio, nos regaló, hemos regalado también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar, mis amados hermanos? Que aunque la gente diga, hable mal, piense lo que sea de ti, tu espíritu no se está negociando. Tu espíritu no está en juego. En tu entrega, tu búsqueda con Dios no está en juego. Amén. El Señor va a hacer algo nuevo, dice la palabra del Señor. Amén. Pero primero tengo que dejarlo viejo. Ok, vean esto. Entonces, un espíritu inflexible no se deja. Tampoco es peleonero, pero donde lo quieren corromper, no se deja. Lo quieren desviar, no se deja. Lo quieren contaminar, no se deja. Amén. Y vean que dice Efesios 6:11. Usen toda la coraza y las armas que Dios provee para que puedan permanecer, ¿qué dice? Firmes. Miren cómo lo dice esta versión. Frente a las tácticas de decepción de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar hacer Satanás, mi amado hermano? Decepcionarnos. Yo le dije uno de estos días, si ustedes se recuerdan, después me regañó la pastora, pero ya se lo había dicho. Espero decepcionarlos tanto un día, les dije, para que no estén esperando nada de mí, sino que lo esperen todo del Señor.
¿Y qué puedo hacer yo por ustedes, mis amados? Les dije así, y el decepcionado fui yo. Yo intentando decepcionar, y el primero que le decepcionó fui yo. Mejor no hubiera hecho nada. Ok, pero vean esto, pues. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo va a intentar hacer? Decepcionarte. Pensemos, me voy a poner como ejemplo, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Dicen amén? Ahí oran por mí. El enemigo va a intentar decepcionarte. ¿No será que me puede usar a mí para decepcionarte a ti? ¿Y por qué te vas a decepcionar, mi hermano? Si ahí está claramente que es el enemigo, no soy yo. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitamos? Buscar otra iglesia, seguro, pastor. ¿Qué necesitamos? Un espíritu inflexible, un espíritu renovado. Amén. Porque miren, yo no sé si esa cita no los ponen que pensar, pero ¿qué dice ahí? Para permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Satanás. O sea, el enemigo va a intentar decepcionarte por cualquier medio, mi amado hermano. ¿Qué tengo que hacer? Porque él lo va a intentar. Y si yo me logro decepcionar, sus tácticas fueron eficaces en contra mí. Entonces, ¿qué necesito para no decepcionarme? Porque lo estamos viendo ahí, que el enemigo va a intentar decepcionarme. No, imagínense, los casados, ¿con quién los va a intentar decepcionar? Con la esposa, con el esposo. Los padres, con los hijos. A los pastores, con las ovejas. Y a las ovejas. Pero ¿quién es el que está intentando decepcionarnos? El esposo, la esposa, el papá, el hijo, la oveja, el pastor. ¿Quién es entonces? El enemigo a todos aquellos que no renuevan su espíritu. Vean este otro, voy a avanzar. El espíritu inflexible es una persona que permanece fiel a Dios sin titubear ni vacilar. Vean esto. Daniel capítulo 3 versículo 17. Dios dice, a quien servimos puede salvarnos. Es más, dicen, vean qué interesante esto, aunque Él no venga a salvarnos, no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua. Aquí está hablando Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Sabemos la historia, ¿verdad? Habían levantado una estatua y querían que todos se postraran a adorarla. Llega el mensaje a Nabucodonosor y le dice, mira, allá hay 3 que no quieren adorar la estatua. Entonces los manda a llamar Nabucodonosor y le pregunta que qué está pasando, que tienen que postrarse, y le dan esa respuesta. Ya, eso que está ahí es la respuesta que estos 3 le están dando, ni más ni menos que al rey, al que la estatua era de él, la imagen era de él. Y le dicen, Dios a quien servimos puede salvarnos de ese horno calentado. Y aunque con todo eso Él no quiera salvarnos, no nos vamos a postrar. No nos vamos a postrar delante de esa estatua. Y miren qué tremendo, mis amados hermanos. ¿Será que estamos al mismo nivel? ¿O cualquier cosa nos doblega? ¿Por qué tan calladitos? Dijo un pastor por ahí. A veces, mis amados hermanos, cualquier cosa nos doblega.
¿Qué necesitamos? Voy a terminar con esto. Miren esta, pues, esta es interesante también. Una persona con un espíritu inflexible, ¿entiendes? Un espíritu renovado, su búsqueda no depende de nadie más que de su necesidad de agradar a Dios. Entonces, si tú y yo, mi amado hermano, hemos decidido buscar o servir al Señor, ¿por qué ponemos excusas de que alguien más, de alguien más? ¿Por qué? Les digo algo, si nuestra búsqueda hacia Dios dependiera de los demás, se los garantizo que nadie quisiera que nosotros buscáramos de Dios. Yo bendigo a mis papás, pero hubo una etapa en la que mis propios padres me dijeron: hijo, salite de esa iglesia, me dijeron. Y yo les dije: no, porque yo estoy en esa iglesia porque le estoy sirviendo a Dios. Y yo les digo, si me hubiera salido de esa iglesia, probablemente me salgo y vuelvo al mundo y dejo de congregarme. Pero no me salí, permanecí y me salí hasta que ya que me habían nombrado pastor. Ya como pastor ya no di marcha atrás. Pero vean esto, esos 3 ejemplos que están ahí, mis amados hermanos: Zaqueo, el recaudador, ¿verdad? Lucas capítulo 19. La mujer con flujo de sangre por 12 años, Marcos 5:27. Bartimeo el ciego, en Marcos 10:46. Los 3 tienen una cosa en común. ¿Alguien sabe cuál es esa cosa en común que tienen? Miren pues, les leo esto. Una persona con un espíritu inflexible, su búsqueda, aquí está la clave, no depende de nadie más, no depende de los demás, depende de su necesidad de agradar a Dios. ¿Qué tienen en común esos 3? Zaqueo, la mujer del flujo, y Bartimeo el ciego. ¿Qué tienen en común? Necesidad de Dios, esa es una. Pero ¿saben qué tienen en común? Y que cuando ustedes leen la historia de esos 3, con mucho respeto por decirles esos, ¿verdad? Los 3 estaban rodeados por multitudes de gente que les impedía acercarse a Jesús. Zaqueo, ¿qué hizo Zaqueo? Dice la Biblia que era como de este tamaño. ¿Y qué hizo? Al ver que era muy pequeño y la multitud, dice la Biblia, no le permitía acercarse a Jesús, ¿qué hizo? Se subió a un árbol. Y dice la Biblia que cuando él estaba ahí arriba, Jesús, dice, alzó la mirada y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. No te creas mucho, no te creas indispensable, bájate de ahí, déjate mates. Dijo alguien por ahí: juegue, no sea nena, dijo. Bájate de ahí, le dijo. Y a pesar de que estaba la multitud, logró acercarse. La mujer del flujo de sangre, ¿cómo se acercó? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Había una multitud que la estaba sitiando, pero era mayor su necesidad. Suena horrible decirlo así, pero se arrastró. Ay, no, yo no voy al culto, está lloviendo. ¿Qué es lo que demostramos ahí, mis amados hermanos? La poca necesidad que tenemos de Dios en realidad. Esa mujer, dice la Biblia, que se arrastró. Yo me imagino que le han de haber machucado o pisado las manos. Me imagino que alguno ahí: quítate de ahí vos.
¿O será que creen ustedes que todos muy amables al verla le abrieron paso para que llegara? No, si cuando ella toca el manto, Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Ese fue Pedro de plano. ¿Cómo se te ocurre preguntar quién te ha tocado? Si la multitud cargado te lleva. Así dice una versión. Toda la multitud te lleva cargado y tú preguntas quién te ha tocado. Entonces Jesús, mis amados hermanos, iba pegado con mucha gente. Y miren la necesidad de esta mujer, con flujo y todo, se arrastró y llegó a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque en medio de todo tenían un espíritu inflexible. ¿Es ahora o nunca? No, hay culto el domingo, ahí el domingo llego si me dan ganas. No, hombre. Bartimeo el ciego. ¿Qué le pasó a Bartimeo? Dice la Biblia que él escuchó, porque era ciego, que Jesús iba a pasar por ahí y empezó a escuchar el murmullo de la multitud y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud le decía: cállate, ¿no mirás que está pasando Jesús? No, si no miraba, era ciego. Y dice la Biblia que mientras más lo callaban, más alto gritaba. Dice. O sea, había una multitud que lo estaba, imagínense nuestra voz a la par de una multitud. Pero fue tanta la necesidad que él tenía que Jesús lo escuchó. Entonces, ¿qué es lo que hace un espíritu inflexible, mi amado hermano? Su búsqueda no depende de nadie. Su búsqueda depende de su necesidad de agradar a Dios. Entonces, la próxima vez, mi amado hermano, que cualquier cosa te esté impidiendo congregarte, pregúntate: ¿qué tan inflexible es tu espíritu? ¿Qué tan renovado lo tienes? ¿O qué tan débil eres? Que cualquier cosa te pone un tropiezo para buscar de Dios. Por eso yo bendigo a estas dos hermanitas, porque no tienen carro y aquí están siempre. Y nosotros, porque digo nosotros, no digo ustedes, ¿cuál es la excusa que ponemos siempre? Ni nosotros tuvimos el descaro un día de decirle al apóstol, disculpe, hoy no podemos ir porque el carro se nos arruinó. Y cuando no teníamos carro, ¿qué hacíamos? Nos íbamos en bus. Ay, pero ahora como ya no tengo carro, ya ni caminar ahí al centro de Grecia quieren. Y antes caminábamos desde aquí hasta por allá arriba. ¿Por qué? Por la necesidad. Pero ya cuando uno ya no tiene necesidad, da lo mismo todo, hermano. Si está bien, si no está, mejor todavía. No, las cosas no son así. Por eso es que creo que nosotros, no dije ustedes, necesitamos que el Señor nos renueve el espíritu. ¿Por qué? Porque con un espíritu renovado vamos a ver las mismas cosas. Repito, el mundo no va a cambiar, pero cuando yo tengo un espíritu renovado, a todo le voy a encontrar sentido, en todo voy a encontrar una oportunidad, a todo le voy a encontrar una solución. ¿Sí o no? Pero con un espíritu envejecido, nadie me quiere, todos me odian. Ay, mi amado hermano, si la Biblia dice que si de Jesús dijeron que demonios tenía, ¿qué no van a decir de nosotros? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un espíritu inflexible, que ese es un ingrediente más de un espíritu renovado. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús.